Buenas noches, viajeras y viajeros. Fíjense ustedes, hace 6 meses, el Club Viajeros Solitarios y un servidor con ellos estábamos en Tailandia, en Extremo Oriente, recorriendo uno de los países más bellos que se pueden encontrar en el sudeste asiático. La semana pasada, y seguro que lo habrán visto ustedes, les pasé lista y estaban. Pusimos la primera parte del reportaje de ese viaje a Tailandia, con la primera parte del recorrido, desde Bangkok, la capital, hasta que llegamos a Chiang Rai, la ciudad que está más al norte del país, la ciudad grande que está más al norte del país. Pues bien, hoy vamos a poner la segunda parte de ese reportaje, recorriendo toda la parte norte del país y muchas cosas que verán ustedes a lo largo del reportaje. Pero nos están acompañando 2 de las personas que estuvieron en aquel viaje. 2 de las personas que espero que hayan disfrutado de aquel viaje como disfrutamos los demás. Se tratan de Carmen Barbeiro. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bien, supongo que lo pasaste bien en aquel viaje. Estupendamente, me sorprendió. Qué bien, qué bien. Eso es un gran piropo para el destino, ¿sabes? Sí, porque como ya es un destino que lleva muchos años siendo famoso con el turismo, creí que iba a encontrarlo como ya muy occidentalizado y que iba a perder interés. Sin embargo, me sorprendió por muchísimas cosas, por sus costumbres. Luego hablaremos, ya verás, etcétera. en la segunda parte todo lo dedicaremos a hablar sobre eso. Y Silvia González Corrochano. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti también te sorprendió bien? La verdad es que sí, encontré 2 partes del país muy diferentes, me sorprendieron. Fenomenal. Agradezco la brevedad, porque vamos a ver, el vídeo que vamos a ver dura 41 minutos, es larguito, lo vamos a ver de un tirón para que ustedes puedan disfrutar de él y al terminar una pausita y volvemos para que estas 2 fantásticas viajeras nos cuenten qué vieron en el viaje. Hasta ahora mismo, empiecen ustedes ya a ver el vídeo. La segunda parte de este reportaje recorriendo Tailandia la comenzaremos con esta preciosa visita nocturna a la ciudad norteña de Chiang Rai, con cerca de 70.000 habitantes, en la que incluiremos sus más bellos templos iluminados y el centro de la ciudad. En los últimos años, Chiang Rai está desarrollando una fantástica transformación cultural, apoyado en los artistas locales. Una de esas impresionantes nuevas joyas del arte tailandés es este nuevo templo Wat Rong Suetem, o Templo Azul, que abrió sus puertas a los visitantes en 2016, si bien algunas partes del recinto aún no están terminadas. Dentro del templo encontramos una gran imagen de Buda de 6,5 metros de altura, totalmente blanca, rodeada de murales azules, muy distintos a los que acostumbran a decorar los interiores de los templos tailandeses. Detrás del templo hay otra figura de Buda, esta vez de pie. Solidarizándonos con la devoción de Opal, nuestra guía tailandesa, nuestro grupo también oró ante la deidad budista. Este templo es obra del arquitecto local Phutta Kakaev, que había trabajado en el famoso Templo Blanco con el afamado Charchai Kosipipat. Algunas partes del Templo Azul son realmente destacables, como los enormes dragones tan expresivos que vigilan las entradas. Finalizada la visita al moderno Templo Azul, nuestro paseo nocturno a los templos iluminados de Chiang Rai continuó visitando ahora el templo Wat Phra Kaew. Se trata de uno de los más antiguos templos de Chiang Rai, aunque se desconocen exactamente sus orígenes. Antiguamente, aquí es donde se encontraba el Buda Esmeralda, que ahora está en el Palacio Real de Bangkok. Por este motivo, este templo es para los budistas un lugar muy significativo.
Como dijimos, no se conoce la fecha exacta en que se construyó este templo, pero se cree que fue en el siglo XIV, en estilo Lanna. Es aquí donde la tradición cuenta que fue descubierto el Buda de Jade en 1434, después que un rayo destruyera la stupa del templo. Muy interesante resultó también la visita al Museo Weiham, que forma parte del complejo y que alberga las esculturas budistas talladas en madera y repartidas en 4 plantas. Tras visitar los 2 bellísimos templos, nos dirigimos al centro neurálgico de Chiang Rai, la plaza de la Torre del Reloj. Esta famosa torre es obra del reconocido artista tailandés llamado Chalermai Kosipat, que lo terminó en 2008 en honor a su majestad el rey Bhumibol Adulyadej. Chalermai Kosipat es quizás el más destacado artista actual de Tailandia y mañana por la mañana visitaremos su obra maestra, el Templo Blanco. La Plaza del Reloj se ha convertido en un icono de la ciudad de Chiang Rai. Ningún viajero debería dejar de visitarla, sobre todo a las 9 de la noche, cuando hace funcionar sus juegos de luces y su carrillón. Apurando el paso, llegamos justo a tiempo de verlo funcionar. Otra de las importantes ofertas culturales y de ocio muy destacable en Chiang Rai es su gran mercado nocturno. En este popular mercado pudimos encontrar gran cantidad de puestos callejeros donde comprar buena artesanía y populares buchigangas. Pero también hay oferta gastronómica o incluso pequeñas galerías de arte donde comprar pintura local. Finalmente, sobre un escenario, un grupo de vedettes locales, en un número típico de cabaret, interpretaban éxitos locales exhibiendo sus fisonomías. La mañana del día siguiente, como estaba previsto, nos acercamos a visitar la obra cumbre del genio Chalermai Kosipat, a quien vemos sonriente en la valla. Kosipat nació en la tribu Lana al norte de Tailandia en 1955 y desde joven se interesó por las obras de arte, graduándose en arte tailandés en la Universidad de Silpakorn. Al contrario de lo que muchos viajeros creen, el Templo Blanco o Templo Wat Rong Kroung no es un templo muy reciente, pues su primera reconstrucción data de los años 20, aunque se abandonó al poco tiempo por falta de fondos. En 1996, el artista local Chalermai Kosipat inició de nuevo los trabajos de restauración, remodelándolo completamente y dándole su aspecto actual, mezcla de rasgos clásicos y tradicionales, con aspectos más novedosos del arte moderno tailandés. Llamado oficialmente Wat Rong Kroung, este templo de estilo budista, que mezcla también elementos del hinduismo y de la cultura pop, pero es más conocido como Templo Blanco por razones obvias.
Desde el primer momento, el templo fue muy polémico y criticado por el gobierno, por los monjes, budistas e importantes personalidades tailandesas, quienes consideraban que aquello no era arte tailandés. Sin embargo, y pese a no estar aún finalizado al 100%, el éxito del Templo Blanco es innegable, dada la enorme cantidad de turistas que atrae cada año, muy cerca del 1.000.000 de visitantes. En el gran espacio que ocupa el templo y sus construcciones aledañas, se respira un ambiente muy festivo, producido por los miles de visitantes y la gran cantidad de monjes budistas que acuden a conocerlo. Incluso un muy conocido dúo tailandés de música actual estaba actuando frente al templo, proporcionando y promocionando su último disco. Nuestro camino continuó en dirección a Chiang Mai, atravesando grandes extensiones de bellas tierras cultivadas. La agricultura en Tailandia es muy competitiva, diversificada y especializada. Las exportaciones agrícolas tienen mucho éxito alrededor del mundo, siendo el arroz el cultivo más importante, y Tailandia es el mayor exportador en el comercio mundial. El reciente desarrollo en la agricultura ha llevado a descender el desempleo desde 1960, que pasó a superar el 60%, a estar por debajo del 10% a principios del año 2000. En el mismo periodo, los precios de los alimentos se redujeron a la mitad, reduciendo el hambre, desde los 2,55 millones de familias en 1988 hasta los 418.000 en 2007. Y la malnutrición infantil, que se ha reducido del 17% en 1987 al 7% en 2006. En nuestro camino hacia Chiang Mai hicimos una parada junto a una alegre familia de campesinos que nos recibieron con su mejor sonrisa y nos permitieron tomar imágenes de su cotidiana actividad. Tras la visita a la familia campesina, continuamos viaje hacia el este, recorriendo carreteras bordeadas de densos bosques de árboles y maleza. Antes de llegar a nuestro destino de hoy, hicimos una nueva parada cultural en la llamada Aldea de la Seda de Tailandia. En un ambiente absolutamente natural tuvimos la oportunidad de conocer todo el proceso natural para la producción de la seda. Desde la planta de la morera para alimentar a los gusanos, hasta la creación de los capullos y el proceso de hervido para lograr que se suelten los hilos de seda. Más tarde nos mostraron cómo esos hilos se comienzan a confeccionar preciosas telas de seda tailandesa. Sobre un enorme póster lucía la tan interesante ruta de la seda que durante siglos recorrió largas distancias acercando la seda oriental a los mercados occidentales. Esta ruta finalizaba en Estambul, que tras realizar una parada en Samarcanda había nacido en China o en Tailandia. Hemos llegado a Chiang Mai. Chiang Mai es la segunda ciudad en importancia de Tailandia, considerada además la ciudad de la cultura y la ciudad de los templos y los monjes. Aquí empezaremos por el templo más sagrado y más famoso que tienen, ubicado sobre una montaña, sobre la montaña de Soe Toet. Y este es el templo donde se conservan las cenizas de Buda. Es un amplio templo lleno de pequeños templetes en el que tendremos la oportunidad de ver la oración de unos monjes.
El Wat Phra That Doi Suthep, o simplemente el templo de Doi Suthep, fue construido a finales del siglo XIV y tiene como elemento principal una pagoda dorada o chedí que destaca por encima del resto de construcciones. La estatua de un elefante blanco flanquea la entrada dando la bienvenida a los visitantes. Se dice que este elefante portó una reliquia de Buda por la montaña hasta fallecer y que el lugar de su muerte fue elegido para construir el templo. Además de esta simbólica estatua, podremos observar en las inmediaciones otras muy llamativas, como la Brahma o la réplica de Buda Esmeralda de Bangkok. Rodeando el templo también encontraréis una serie de pequeñas campanas. Se pueden tocar y de hecho mucha gente así lo hace para conseguir suerte. Pinturas murales, pequeños pabellones con tejados rojos y una zona de mirador con espléndidas vistas sobre Chiang Mai, salvo que la niebla esté presente. Al ocultarse el sol, los templos se iluminan y los monjes se reúnen cerca del chedí para realizar sus oraciones. Bien advertidos por nuestra eficaz guía opal, nuestro grupo fue tomando posiciones sobre el suelo para desde primera fila disfrutar del acto religioso. La historia de este templo Doi Suthep comienza cuando el monje budista Sumanatera encontró un hueso de Buda. El rey Nunomé del reino de Lana partió la pieza en dos y una parte ordenó que se atase a lomos de un elefante blanco, sagrado para los budistas, y luego ponerla en libertad. Cuando llegó a lo alto del monte Doi Suthep, el elefante blanco hizo sonar su trompa 3 veces y se dejó caer al suelo desfallecido. Aquella señal fue interpretada como divina, por lo que se ordenó construir este templo. Fue construido en 1383 y actualmente es uno de los mayores centros de peregrinación del sudeste asiático. La larga escalera de bajada, con más de 300 escalones, finaliza con una cabeza de serpiente. Chiang Mai es la capital cultural y religiosa de Tailandia y la ciudad más grande del norte del país. Está bañada por el río Ping, el mayor afluente del Chao Phraya, y uno de sus brazos la atraviesa paralela a una de sus más importantes bulevares, que hoy parecía muy decorado con farolillos de papel pintado. Como el resto de Tailandia, la ciudad aparece adornada con grandes fotos del nuevo rey Maha Vajira Longkorn, de 66 años, que tras su proclamación es el actual rey de Tailandia y el 10º de la dinastía Chakri, conocido como Rama X. En el nuevo día nos aguarda una de las visitas más bellas y excitantes de este completo viaje a Tailandia. A partir de la ciudad de Chiang Mai, por carreteras regionales, nos adentramos en su densa jungla del norte de Tailandia hasta llegar a la reserva para la protección del elefante de Mae Tan. El día más emocionante de nuestro viaje es el día que nos acercamos a la naturaleza de una manera definitiva. Hoy conviviremos en este refugio de Mae Tan con elefantes en gran número venidos de sus antiguos trabajos cuando se dedicaban a la tala de árboles. Aquí se refugian, se recoge a los bebés
se recoge a los elefantes que se habían quedado sin trabajo y de alguna manera se forma una comunidad fantástica entre el mahut, que es su cuidador desde que nace, y el elefante. ¿Quién cuida a quién? Uno le da de comer y el otro le cuida. Una relación fantástica. Pasaremos el día con ellos, andaremos en balsa y seguro que disfrutaremos como pocas veces. Ahí vamos. En el norte de Tailandia, desde que el elefante dejó de ser un elemento imprescindible en el transporte y en la construcción, han aparecido una serie de campos de refugio para la reutilización de estos fantásticos animales, ahora como entretenimiento. Y aquí en Mae Tan lo íbamos a comprobar. Con satisfacción comprobamos que ya esperaban nuestra visita. Comenzamos por acercarnos a los animales y comprobar lo dóciles y receptivos que son con sus visitantes. Poco a poco muchos de nuestros compañeros de viaje fueron acercándose y comprobaron que podían darles la comida y colocarla en su trompa, que haciendo las veces de mano les sirve para metérselo en la boca. En este campo, cada mahut, cuidador irreemplazable de cada elefante, trata de dar a su pupilo la formación más graciosa y atractiva posible, haciendo que desarrolle su peculiar inteligencia. Buen ejemplo es esta jovencita elefanta llamada Nina, de tan solo 6 años, que ha aprendido a relacionarse con los visitantes. Ante nosotros fue a buscar su botella de leche del desayuno y ella sola, sin ayuda, se la bebió. Pero lo más sorprendente e inesperado es que, con ese sentido del humor que no imaginamos en los animales, volvió sobre sus pasos para recibir su propina. También tuvimos la oportunidad de verles entrenar a fútbol en los tiros de penaltis e incluso celebrar cuando metían gol. Quizás de las actividades que más nos sorprendieron a todos fue esta que muestra la aplicación del arte de la pintura a manos, o mejor dicho, a trompa de un paquidermo. Con gran paciencia y sutil habilidad, nuestro elefante completó la pintura mostrando a otro elefante rodeado de verdes árboles como los que él puede ver en su entorno. Pero de las actividades propuestas en este refugio de elefantes de Mae Tan, sin lugar a dudas, la que todos estábamos deseando realizar era el paseo por la jungla a lomos de estos fantásticos animales. El elefante asiático, a diferencia de su hermano mayor, el elefante africano, ha sido domesticado desde tiempos muy antiguos en el sureste asiático, con el fin de llevar cargas, ayudar en la construcción, normalmente cargando y levantando vigas, o transportando personas. En tiempos de guerra se les ha usado también para llevar armas y piezas de artillería, cosas que han hecho incluso durante el siglo XX, y combatir dotándoles a menudo de armadura y poniéndoles pinchos en las patas y espadas en los colmillos. Los elefantes asiáticos han formado parte de las tropas de Ciro el Grande o de Alejandro Magno, entre otros reyes de la antigüedad. En la actualidad, son los reyes de los espectáculos circenses y una de las atracciones turísticas más solicitadas en el sudeste asiático, donde cargan a los visitantes sobre su espalda mientras dan paseos por la selva. En nuestro paseo, con frecuencia, en mitad del extenso paseo por esta verde selva, aparecen artesanales puestos de venta de golosinas para elefantes, a modo de plátanos o pequeños tronquitos de bambú. Por unas 50 rupias, menos de €1, podrás adquirirlos. Desde luego, esta que estábamos realizando era una actividad digna de ser mostrada a nuestros amigos o de conservar para nuestro recuerdo. Así, frecuentemente,
Ayudados por el mahout de nuestro elefante, intercambiábamos las cámaras con los viajeros de otros elefantes y así conseguíamos fotos con la distancia adecuada. Estos elefantes se reproducen rara vez en cautividad, porque la gran mayoría de los individuos domésticos han sido capturados ya adultos en un estado salvaje. El método tradicional para hacerlo es el kedap, de origen indio, en el que los hombres rodean una manada y los van empujando hacia un redil de madera, donde separan los individuos más interesantes y devuelven el resto a la selva. Los individuos escogidos son encadenados a un árbol y aislados mientras se habitúan a la gente. Unos días después, reciben la visita del mahout, que se acerca sentado inicialmente sobre otro elefante domesticado, y ahí comienza su adiestramiento. Pasará un tiempo antes de que los elefantes permitan al mahout sentarse sobre su lomo y posteriormente sobre su cuello, momento a partir del cual ya son totalmente dóciles y obedientes. A los elefantes en general les encanta el agua. El hecho de dar paseos por las aguas del río, como estábamos haciendo ahora, forma parte para ellos de un placentero trabajo. Antes de despedirnos de nuestros ya amigos elefantes y sus mahouts, pudimos contemplar una de las actividades más deseadas cada día por estos inteligentes animales. Veíamos cómo este elefante era bañado por su mahout y su explícito agradecimiento al finalizar la tarea. Comienza la última parte del recorrido por la selva tailandesa. Ahora en lancha de bambú, en balsa de bambú, recorriendo el río, siguiéndonos dejando por la corriente. La última parte de esta alucinante mañana en mitad de la selva verde en el norte de Tailandia consistiría en navegar sobre una balsa de troncos de bambú. Poco a poco, los 27 miembros de nuestra expedición a Tailandia fuimos embarcando en el río Mae Tan sobre unas balsas de bambú, conducidas exclusivamente por un diestro nativo con una larga pértiga. La propuesta era relajarnos mientras surcábamos el río y disfrutar del paisaje único que ofrecen los alrededores de Mae Taman: cascadas, desniveles, flores acuáticas, tribus varias tailandesas asentadas a sus orillas. En los primeros tramos del recorrido pudimos ver algunas cabañas locales ocupadas por varones de profesión mahout, que aprovechan la paz de la jungla para educar y entrenar a su amigo el elefante. Cuando nos acercábamos al final de la navegación sobre el río Mae Tan, la paz de la selva se rompía con la aparición de pequeños puestos flotantes de bebidas. La siguiente visita que realizaremos en esta provincia de Chiang Mai fue a la granja de orquídeas Sae Nam Pung Orchid. Tailandia es muy famosa por sus orquídeas, con más de 1.300 especies documentadas que crecen en este país, que es el mayor exportador de orquídeas tropicales del mundo. Hoy estábamos visitando uno de los más exclusivos y coloridos de la zona, la granja de orquídeas Sae Nam Pung, que es quizá la mayor granja de orquídeas de Chiang Mai, en la que se dan prácticamente todos los tipos de orquídeas existentes en el país, incluyendo la increíble y rara Alba Banda Cuela o orquídea blanco puro. La variedad de formas y colores es asombrosa, y nuestros viajeros interesados pudieron aprender acerca de cómo cultivan estas flores. También visitamos una factoría del pintado manual de papeles,
donde las piezas más buscadas eran las célebres sombrillas de papel, decoradas con vivos colores y con las figuras que uno desee. Nosotros aprovechamos la oportunidad para solicitar este gran abanico pintado con el logo del Club Viajeros Solitarios y un par de elefantes tailandeses. Llegamos a la ciudad de Chiang Mai, con fama de ser una muy bella ciudad, y comenzamos a pasearla a partir de sus viejas murallas. La muralla de Chiang Mai forma un cuadrado perfecto de aproximadamente 1,5 kilómetros de lado. En su interior se encierra la ciudad antigua conocida como Old Town. Estábamos en la parte histórica de Chiang Mai, aquella ciudad levantada como punto de encuentro de mercaderes que recorrían el reino de Siam de norte a sur y que fue rodeada por una muralla para defenderse de las invasiones de sus vecinos birmanos. Si hay una zona famosa y punto de encuentro de todos los viajeros que visitan Chiang Mai, es esta, la llamada zona de la muralla. La mayoría de su superficie es peatonal y está surcada por pequeños callejones, muchos de ellos todavía habitados por residentes en típicas casas de madera. Al ser peatonal, es ideal para ir descubriendo pequeños rincones y la vida cotidiana de sus gentes. Quizás hay 3 cosas que no pueden faltar en una ciudad de Tailandia, y aquí las estamos viendo. Una casa de masajes, una floristería de orquídeas y un puesto callejero de comida rápida. Pero como ya nos habían comentado, cuando el sol se oculta y llega la noche, el centro histórico de Chiang Mai se transforma. Las calles se llenan de puestos callejeros de todo tipo, y aquí nos damos cita a la mayoría de los muchos viajeros del mundo que visitamos la ciudad, y muchos de los jóvenes tailandeses buscando ambiente. El templo Wat Che Di Luan es uno de los más importantes y más venerados de Tailandia y está ubicado en pleno centro de la ciudad mágica. Sus orígenes datan del siglo XIV, cuando se construyó para albergar las cenizas del padre del rey. La construcción de esta inmensa obra demoró prácticamente un siglo. Este Wat Che Di Luan, o templo de la Gran Estupa, actualmente se ha convertido en uno de los símbolos del país y tuvo el gran honor durante mucho tiempo de acoger en su interior la imagen del Buda Esmeralda, el gran emblema y estandarte de Siam. En el día de hoy, en su interior, se desarrollaba una importante celebración con carácter iniciático para los monjes más jóvenes. Con respeto, decidimos quedarnos para contemplarla. Este templo fue construido con una altura de más de 80 metros, pero actualmente no llega a los 40 debido a los daños sufridos en la ciudad durante un terremoto. Subiendo las escaleras laterales, se accede a 4 puertas, una por cada punto cardinal, y cada una con una hornacina conteniendo distintas imágenes de Buda. Su aspecto deteriorado nos traslada a episodios remotos de la guerra entre tailandeses y birmanos. Algunos de los laterales de la fachada están decorados con la mitad del cuerpo de un elefante, animal siempre relacionado con el pueblo tailandés. Finalmente, cabe destacar la imagen de este precioso Buda reclinado,
cubierto de reluciente oro y colocado en una hornacina construida sobre el muro. Junto al Wat Che Di Luan se halla el Wat Pan Tao, de la misma época que su vecino, donde destaca su estructura y su tejado de madera de teca, aportados en el siglo XIX. Destaca la talla dorada de un gran pavo real sobre la entrada principal, que es el símbolo de los reyes de Chiang Mai. En la parte de atrás del templo se halla este precioso y relajante jardín, con un estanque y la figura de un Buda dorado bajo un árbol sagrado de más de 200 años de edad. Pero sin lugar a dudas, lo más destacable de este barrio antiguo de Chiang Mai, conocido como la zona de las murallas, es el superambiente que cada noche se concentra sobre sus calles. Viajeros y locales se vuelcan sobre las céntricas calles, favorecidos por la carencia de altos edificios que tienden a agobiar. Contra los muros de las calles se establecen los puestos de mercado con ropas, artesanías, cinturones y puestos de comida rápida. Y por el centro de la calzada, evidentemente peatonal, todos los que cada noche deciden perderse por esta demandada zona de la ciudad. La música nos iba llevando hacia el extremo de la calle y cuando nos acercamos nos topamos con un festival al aire libre de música y danzas tailandesas actuales. Resultó delicioso encontrarnos disfrutando en una cálida noche de diciembre, al norte de Tailandia, con un montón de gentes de diversos lugares del mundo realmente insospechados. Nos sentimos auténticos viajeros del mundo. Había caído la noche y el camino de regreso a nuestro hotel, situado en el otro extremo de la ciudad, también tuvo su toque de aventura. Divididos en grupitos de 4, abordamos unos tuk-tuk en plena calle. Se trata sin lugar a dudas del medio de transporte más popular en Tailandia. Una moto de baja cilindrada con una pequeña cabina válida para 2 o 3 personas, aunque hoy en nuestro caso viajábamos 4 y el conductor. Son los auténticos reyes del asfalto urbano y se cuelan por todas las esquinas. Con cierta emoción, en media hora, llegamos al Hotel Meridien, nuestra casa en Chiang Mai. Tailandia es un país que no deja de sorprendernos. Evidentemente hoy es un país muy civilizado, lleno de ciudades convencionales, pero aún tiene reductos de selvas en los que sigue viviendo el tigre de Bengala. Estaba a punto de extinguirse por todas las malas costumbres que la globalización de los humanos ha llevado a las selvas, pero aquí se ha creado un centro, justo en Chiang Mai, para proteger al tigre de Bengala y fomentar que se siga criando y luego restituirle a la vida salvaje. Estamos en el centro de acogida de los tigres, en el llamado Tiger Kingdom, el reino de los tigres, y vamos a visitarlo. El Tiger Kingdom en Chiang Mai, el famoso reino de los tigres de Tailandia, es un lugar único donde hemos podido encontrar en contacto directo con tigres de todos los tamaños, así como con cachorros recién nacidos. Está ubicado a menos de 30 minutos en coche del centro de Chiang Mai. Estos tigres, que son un animal en riesgo de extinción en Tailandia, nacen y crecen en cautividad, supervisados y controlados por un equipo de veterinarios y cuidadores que los mantienen en un perfecto estado de salud y alimentación. A veces, por el hecho de que no están muy activos, podríamos pensar que los animales pudiesen estar drogados. Sin embargo, se trata tan solo de una mera impresión, ya que los tigres son animales de costumbres nocturnas y solo se encuentran en plena actividad por la noche. Uno de los importantes logros de este centro de protección del tigre de Bengala y de su reinserción en la vida salvaje
es el haber logrado finalmente la reproducción del tigre en cautividad y su posterior educación cara a su reinserción. Aquí teníamos una parejita de desprotegidos cachorros que habían llegado a este peculiar mundo hace tan solo 2 días. Tocaba decidir en qué jaula entrar. Las opciones son 4. Pasar un rato con cachorros de 2 o 3 meses, con pequeños tigres de 4 a 8 meses, con tigres medianos de 9 a 12 meses o con tigres grandes de 13 a 30 meses. Más allá de los 30 meses, los tigres dejan de entrar en contacto con los turistas por motivos de seguridad. Solo nos quedaba relajarnos y seleccionar. Finalmente, elegimos entrar con los grandes tigres. Los primeros instantes dentro de la jaula debemos reconocer que a pesar de estar el cuidador y de verle muy pacífico, pero al haber vivido la experiencia de ver a otros grandes felinos en libertad, pasar de la absoluta quietud a la más dramática actividad, nos lo tuvo algo inquietos. Pero cuando comienzas a tocarle, a acariciarle, y sientes que el animal se siente bien, incluso complacido, te vas relajando y parece que estás en una nube. Para nuestro grupo, a los que podemos ver en estas imágenes y a los que no desearon mostrarse, supuso una experiencia realmente irreemplazable. Al programa del Club Viajeros Solitarios que estábamos desarrollando sobre Tailandia, atravesándola desde el sur hasta el norte, le hemos denominado seda y orquídeas. Si bien en esta última parte, ya en Chiang Mai, también podríamos llamarles tigres y mariposas. La última visita que realizaríamos en esta preciosa ciudad sería al orquidiario y mariposario Le Bai Orchid Butterfly Farm, situado en el distrito de Mae Ring. Aquí se desarrolla un ecosistema de cientos de exóticas especies tropicales de mariposas de gran cantidad de colores y tamaños. Y todo ello rodeado de miles de orquídeas de las clases más diversas. Actualmente, Tailandia se ha convertido en un destino turístico favorito, también para los muchos amantes de las orquídeas y de las mariposas. Y en este pequeño paraíso, que bien podría resumir la belleza del país que estábamos visitando, pondremos punto final a este viaje que en 11 días, acompañando a un grupo del Club Viajeros Solitarios, nos hemos acercado al legendario y mágico Reino de Siam. Hoy ponemos punto final a 11 fascinantes días en un fascinante país, Tailandia. Tailandia, en el programa que estábamos recorriendo durante estos días, se llamaba Seda y orquídeas y seda. Y nos vamos con la idea de que más o menos eso ha sido el país. Hemos tenido la suerte de contar con una mostradora del país, una introductora, una embajadora, que fue nuestra guía Opal. Opal, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por mostrarnos tu precioso país. No, muchas gracias a ustedes, se lo agradezco de la oportunidad para recibirles en nuestra tierra y nuestro hogar. Para nosotros fue un placer estar contigo y si alguna vez vienen y quieren ir por nuestra agencia a pedirlo, trataremos de que ella les pueda atender cuando estén aquí. ¿Dónde nos veremos la próxima vez? Cualquiera sabe, pero cualquier otro rincón del mundo. Hasta siempre, amigos, hasta la semana que viene. En tailandés se dicen sawadee krap. Hasta siempre, amigos. Sawadee krap. Bueno, vídeo precioso. No me digáis, aunque el cámara era malo, el resultado de lo que vimos estaba muy bien. La verdad es que la parte norte es una parte muy sorprendente de ese país, porque es donde están, bueno, las partes menos civilizadas de Tailandia, ¿no? Sí, pero yo creo que en general el país sigue siendo sorprendente, tanto el norte como el sur, porque Bangkok, con ser una ciudad tan grande, encuentras que la forma de vivir de sus gentes es muy especial, muy propia. Bueno,
Ustedes no se vayan muy lejos. Les damos 2 minutos de descanso, ven un par de anuncios y volvemos con estas dos queridas compañeras para hablar de ese viaje. Hasta ahora mismo.